El Ministerio de Curación, capítulo 20, parte 2. Higiene general. Grabación 947. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. Bueno, vamos a considerar en el espacio del día de hoy lo que es la segunda parte de este capítulo que despertó nuestro interés desde el día de ayer, el día anterior. El capítulo se titula justamente La higiene general. Vimos que el párrafo introductorio es supremamente importante y en el mismo deben anclar cada una de las recomendaciones que el Señor nos hace en este capítulo, teniendo siempre en cuenta que lo que Dios se propone es acercar a sus hijos a la calidad óptima de vida. Entonces, de la página 206, estuvimos tratando de discutir un poco acerca de la circulación de la sangre, y en ese punto nos hemos concentrado en la parte final de la grabación anterior, es decir, la primera parte del capítulo. Hoy vamos a tratar de considerar los demás aspectos, pero antes vamos a llevar una oración a nuestro Padre Celestial. Son bienvenidos todos y espero que estas líneas nos presenten a nosotros un gran desafío en este día, una norma mucho más elevada, para hallar también en nuestro corazón una respuesta para dejarnos acercar a esta calidad de vida a la cual Dios se propone llevarnos. Gracias te damos, Señor, por tu amor. Y gracias por tu palabra. Cuando tú hablaste en parábolas en la antigüedad, eran cosas supremamente sencillas, extraídas de la naturaleza y del entorno, pero con una profundidad y una vida en ellas que realmente ha desconcertado a muchos, pero han sido las directrices más adecuadas para guiar a tus hijos de fe. Te ruego que hoy, Señor, podamos escuchar tu voz, pero no en parábolas, sino en el lenguaje en el cual nosotros lo podemos captar, entender y suplicarte la habilitación para llevarlo a la práctica y a las vivencias, de tal manera que podamos encontrarnos con el propósito de salud y vida que tienes para nosotros. Gracias te damos por todo ello, gracias por tu amor, gracias por disponerte a comparecer aquí y gracias por auxiliar a cada uno de los hermanos en sus diferentes necesidades en este día. Ora un servidor en el nombre de Jesús y también incluyendo a todos estos hermanos que se acercan en esta hora. Amén. La sangre, mis apreciados hermanos, la sangre, tejido líquido del cuerpo. En la sangre está la vida, dice la Escritura, precioso líquido. Es el medio transportador por excelencia dentro de nuestro cuerpo. Transporta no solamente nutrientes hacia las diferentes células, pero también transporta productos de desecho desde las mismas hasta los órganos encargados de poder eliminarlas de nuestro cuerpo. ¿Cuántos compuestos orgánicos se mueven en la circulación sanguínea? ¿Cuánta actividad hay dentro de la misma? Definitivamente en la sangre está la vida. Y hemos considerado rápidamente que hay algunos aspectos que tienen que ver con nuestra circulación y definitivamente la mantendrían en buena condición y la mejorarían o definitivamente estarían presentando obstáculos e intersecciones para que la misma pueda cursar de la forma en la cual va a garantizar las condiciones de salud y de bienestar para cada uno de nosotros. Algunos aspectos vale la pena recordarlos. El ejercicio, la falta de ejercicio puede ocasionar que haya una lentitud pasmosa en la manera como circula este líquido vital. Pero también, apreciados hermanos, el estrés, el consumo de alcohol, el tabaco,
y algunos otros detalles que nosotros mencionamos y que están todos incluidos dentro de la nutrición y alimentación de los individuos. Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con el colesterol y la formación de placas en las arterias que obstaculizan el flujo debido de la sangre, el consumo de la sal, la escasa ingesta de fibra, sumados a los otros detalles ya mencionados, y también al uso de la ropa, como ésta se está pues poniendo y utilizando, pueden entonces tener mucho que decir al respecto. En la sangre, hermanos queridos, está la vida. Después de este paréntesis introductorio, yo quisiera que nosotros entendiéramos lo siguiente. Todos los nutrientes que llegan a nuestro tracto digestivo por la vía oral determinarán la calidad, es decir, las condiciones cualitativas de la sangre. Lo puede determinar el componente nutricional por un lado, pero también tiene mucho que ver con el aspecto cualitativo de nuestra sangre, todo lo que son los gases respiratorios que inhalamos a través de las vías aéreas dejadas allí para esta función. Entonces el oxígeno que entra, los nutrientes que ingresan, van a tener mucho que decir con respecto a las condiciones cualitativas y a la calidad de sangre que nosotros tenemos. Hay otros aspectos más indiscutiblemente, pero yo quiero señalar solamente estos dos, los nutrientes y el oxígeno, transportados por la sangre, van a parar inevitablemente a las estructuras que se encuentran dentro de nuestras células encargadas de procesar esos dos elementos. Esas estructuras celulares con una función muy importante hacen dentro de las mismas un proceso de oxidación o de combustión, tal como cuando uno quema un papel. Vamos a representarlo de esa manera, como cuando nosotros incineramos una sustancia combustible, por ejemplo un papel. Para poder que se presente la combustión o la quema, se necesitan dos elementos. Un elemento llamado combustible, que puede ser, por decir algo, el petróleo, o en este caso, por ejemplo, el papel, o en el caso de las células, son los nutrientes. Así que las sustancias nutritivas que llegan a las estructuras de la célula encargadas de hacer la combustión o el proceso de oxidación, esas sustancias se les llaman combustibles. Y para poder arder o que la combustión sea eficaz y transcurra idealmente dentro de los procesos químicos y bioquímicos de la célula, pues necesitan un comburente. El combustible necesita el comburente que avive entonces el proceso de combustión. Y si el combustible son los nutrientes, el comburente será necesariamente el oxígeno. Los nutrientes combustible, repito, entraron por la vía oral y por el tracto digestivo y luego fueron absorbidos a la sangre y transportados hacia la célula y de especial manera a estas estructuras. Así que el oxígeno que ha ingresado a nuestro cuerpo por la vía respiratoria y que toma entonces como vehículo la sangre, es igualmente llevado hasta el interior de las células, a esas estructuras donde entrará en actividad química para hacer posible la combustión de los combustibles, en este caso de los nutrientes, y entonces el resultado feliz de todo ese proceso es que se obtiene la energía vital para el funcionamiento, el desarrollo y la vida de la célula y de todo el sistema. Conclusión: cualquier aspecto que se interponga en la calidad nutricional que el hombre tiene y cualquier práctica que pueda obstaculizar el ingreso del oxígeno y de un aire en buena condición por la vía respiratoria
Les repito entonces, apreciados hermanos, que ese oxígeno que ha entrado juntamente con el aire a través de la vía respiratoria y es conducido por la sangre hasta esos centros celulares donde se realiza el proceso de combustión o de oxidación o de respiración celular, como técnicamente se le conoce, da como resultado la producción de energía vital para el proceso, el funcionamiento y la vida de la célula y consecuentemente de todo nuestro organismo. Cualquier situación que se interponga dentro del componente nutricional o dentro de la adecuada inhalación de los gases respiratorios, en este caso del oxígeno, entonces tendría también que decir mucho con respecto a esta reacción de oxidación o de combustión que se presenta dentro de la célula y que genera la energía para todos los procesos y para la vida. El Señor no nos ha dado explicaciones de tipo técnico, ni detalles que tienen que ver con la ciencia en este sentido. Ha dejado que justamente la metodología científica pues los aclare y los explique, pero Él ahora apela a nuestro entendimiento y quiere que mediante la fe nosotros nos apropiemos de las sencillas pero eficaces recomendaciones que Él ha dejado en su palabra y se ha permitido ampliar dentro del testimonio profético que para un servidor sigue siendo una voz inspirada, una voz autorizada, una posición de ventaja que le ofrece a todos aquellos que se ciñen mediante la fe a recoger todos estos dichos, estas reclamaciones de Dios, estos consejos y cada una de estos planteamientos divinos que solamente están encaminados a una sola cosa, acercar al hombre, acercarte a ti y a mí, hermano, a nuestros hijos, a nuestra familia, a la iglesia y a la sociedad, a una calidad óptima de vida. Todo lo del Señor es así. Y si nosotros queremos huir, óiganme bien, huir de la confusión en este aspecto, si quisiéramos estar lejos y caminar lejísimos de la mediocridad en este sentido, pues basta solamente con que nos ciñamos a reconocer la voz de Dios detrás de declaraciones tan simples, pero tan alcance nuestro, repito, para tener buena salud, dice Ministerio de Curación 206, para tener buena salud, calidad óptima de vida, ¿qué debemos hacer? Pregunta el hombre de fe y que quiere hacer la voluntad de Dios y que no comete los absurdos de comer o de vivir para enfermarse. Y la respuesta es categórica: tener buena sangre, haz ejercicio, evita el colesterol exógeno, así estarás entonces contribuyendo para que no se desarrollen ateromas en las arterias, no al consumo del tabaco ni del alcohol. Ojo con la ropa, cómo te la ciñes. Mantente confiado y reposado en el Señor, para que las hormonas del estrés y de las situaciones de emergencia no te mantengan bajo una tensión permanente que es deletérea para el sistema. Y cuidado con el consumo de la sal y lejos con los productos refinados carentes de fibra y todo lo que tiene que ver con la manipulación comercial de los alimentos. Buena sangre detrás de estos aspectos. ¿Quieres tener salud? ¿Quieres acercarte a la calidad óptima de vida? Buena sangre, pues la sangre es la corriente de la vida, repara desgastes, nutre el cuerpo, y luego dice provista de los elementos convenientes. Deberíamos subrayar esto. Y purificada y vitalizada por el contacto con el aire puro, da vida y vigor
a todas las partes de nuestro organismo. ¿Qué se iba a poner el Señor a explicarnos qué es una mitocondria? Aquellas estructuras celulares donde los nutrientes se vierten ya digeridos y en gran parte metabolizados, y donde el oxígeno que se ha inspirado por la vía respiratoria aérea ha sido conducido por la sangre como fiel comburente hacia esas estructuras de las células llamadas mitocondrias para hacer un proceso de combustión y generar la energía vital. Repito, tal vez por eso, como Dios nos creó y elaboró todo este asunto, entonces ahora, de una manera muy simple, nos dice en la página 206, si quieren tener sangre buena, respiren bien. Sencillo, hermanos, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Tenemos que ir siguiendo estas recomendaciones de tipo preventivo a tener que buscar la farmacia. Cada día estamos más bombardeados de insinuaciones y de todo lo que es un marketing que tiene que ver entonces con el consumo de los medicamentos, de los fármacos, como el cuerpo médico es llevado constantemente a conferencias para explicar las comillas, virtudes de un medicamento, cuando justamente lo que está haciendo la farmacia es enfermar al individuo para poder vender sus productos. Un hombre que quiere vivir lejos del absurdo, lejos de la mediocridad y de la confusión en la cual se encuentra el mundo de hoy, y acercarse a la plenitud, escucharía esta recomendación. Hermanos, te ruego que escuchemos esto. Respira bien. Increíble, parece para niños. Parece una clase dentro del ámbito de la puerilidad que parece tener. Para tener buena sangre, respira bien. Porque la inspiración honda, aquí viene lo que respalda eso, lo que lo explica. La inspiración honda y completa de aire puro llenarán los pulmones de oxígeno, el comburente, para el proceso oxidativo, para la combustión en la mitocondria, para quemar los nutrientes en un proceso metabólico espectacular y generar entonces la energía en forma de ATP, almacenada y codificada en forma de adenosín trifosfato, que va a generar entonces todo ese caudal energético para que la célula funcione y la fisiología del cuerpo y todo lo que es la economía del alma sea entonces garantizada mediante este proceso puro metabolismo que se inicia con la ingesta cuando nosotros recurrimos a los nutrientes para tratar de suplir las necesidades del instinto de nutrición, amén, de la respiración y la inhalación adecuada del oxígeno. Eso llenará los pulmones de oxígeno, dice el Señor, purificará la sangre, página 206, última parte, le dará brillo y coloración. Recuerden que la sangre roja carmesí es la sangre pura, pero la sangre que tiene un color como purpúreo, como azuloso, por eso se dice personas de sangre azul, ¿no? Tal vez por eso es la sangre que está contaminada. La primera es arterial, la segunda es venosa. De esos términos se han valido para diferenciar una y otra. Y aun cuando son en cierto sentido artificiales y tienen que ver con la reflexión de la luz, pues de todas maneras es cierto que la sangre oxigenada es carmesí y la otra no es tan rojo intenso como esta. Una es pura y la otra es impura. Los nutrientes y el oxígeno tienen mucho que decir al respecto, además de las otras recomendaciones científicas que ya he dicho y que mantienen la circulación en forma. Pero si estos dos aspectos que estamos considerando impulsan la sangre, dice la 2.7, como corriente de vida por todas partes del cuerpo, de manera
que la buena respiración calmará los nervios, estimulará el apetito, hará más perfecta la digestión y producirá sueño sano y reparador. Al margen de todo esto, yo quisiera decirles, ¿no? Pienso que está finamente relacionado, hay una conexión con lo que les voy a decir y que se desprende de la ciencia. Lo que he tratado de conseguir al respecto es esto, que tiene que ver con la respiración adecuada. Dice la ciencia, aumenta el drenaje linfático y por lo tanto tiende a contribuir a la desintoxicación de las células y de los tejidos, si hay una respiración adecuada. Número 2, aumenta la vitalidad física, pero también tiene mucho que ver con el aspecto psíquico del individuo. Y número 3, cuando nos parezca raro, si hay vitalidad física, si hay aspectos que conllevan a tener ese componente psíquico del individuo en buena forma, obviamente el aspecto espiritual del individuo se verá seriamente implicado, porque nosotros somos un sistema. Lo que la ciencia está concluyendo es que una respiración profunda, adecuada, respiración honda, se inhale profundamente, no haya ninguna restricción para la expansión de los sacos pulmonares dentro de la caja torácica, y donde los alvéolos pulmonares puedan recibir la mayor cantidad de oxígeno, dejará como consecuencia eso, buena condición en la sangre, pero oiga, en los más desarrollados, más superiores, que la ciencia ayudará a restablecer el equilibrio emocional de las personas afectadas en este sentido. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros con aquellas personas que están teniendo serios choques emocionales, ¿no? Crisis emocional como un denominador de la sociedad de hoy, aún dentro de nosotros, que tal vez somos susceptibles y que las emociones nos estén manejando, y muchas veces en estado de emoción, ¿no? Por ejemplo, de tristeza, de ansiedad, de ira, de impaciencia. Simplemente podría todo esto neutralizarse, elevando los ojos al cielo y diciendo con José, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Tenerme en la mediocridad. Respiraría profundo, alzaría los ojos al cielo, una inhalación honda, una invocación divina, y créanme, hermanos, cuánto sosiego, cuánta calma, cuánta relajación antes de precipitarte en una andanada de palabras insultantes y de improperios que distan mucho de decir, más bien distan mucho de ser el ejemplo que Jesús nos enseñó. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús cuando la provocación, cuando la ignominia y cuando el oprobio se acumulaba? Tal vez elevaba sus ojos al cielo, recordaba esa voz sostenedora, este es mi hijo amado. Cerraba las avenidas del alma a las sugerencias satánicas y tal vez tomaba aire profundo y se mantenía dentro de una lección y experiencia que tiene que ser aprendida por el remanente. Aprendía la dura lección del silencio, pero había sosiego en su alma, un remanso de paz. Su mirada lo indicaba. Nada que ver con la mediocridad ni la confusión.
El profeso pueblo de hoy se caracteriza por su mediocridad en su estilo de vida. Y luego nos preguntamos cómo hacer para ser sanos. Y yo escucho una andanada de palabras, hermanos, en contra de la inspiración de Elena White, en contra de esta revelación, si es eso añejo o no, si era un anticipo a las condiciones de la historia en la cual se encontraba el hombre, si nos dejan en una posición ventajosa, si nos dan una filosofía de salud distintiva o no. Esto es para el hombre de fe. Y no me engarzo en esas discusiones teológicas ni vacías. Creo en lo que Dios dice y hago ejercicio para expandir mi caja torácica y permitir que el aire entre. Una adecuada postura, hermanos. Una adecuada postura dice mucho acerca del ideal de vida al cual nosotros nos estamos dejando conducir por el Señor. Tan sencillo. Y recuerden la reclamación que nos hace el apóstol Pablo, o consejo, en Romanos 13. No debáis a nadie nada. Nada. Al que es tributo, páguenle el tributo. Si deben los impuestos, páguenlos. Al que le deben respeto, respétenlo. Y al que le deben honra, honrenlo. Y al cuerpo, somos deudores. Un mensaje a la humanidad, somos deudores. A Dios que lo reveló. Si algo deja en un servidor allá en el fondo del corazón como sensación elevadora, sublime, gloriosa, de que el temor a Dios de Apocalipsis 14:7 no es otra cosa que pasar a respetarte y a valorarte a ti mismo. Come como Dios manda, vive como Dios dice, mantente en la primera prescripción bíblica de Génesis 1:29 y recuerda las reivindicaciones de aquel ambiente propuesto, planteado y desarrollado en Génesis capítulo 2. Lo de Dios, mis apreciados hermanos, será la vindicación de un pueblo que aun cuando luego se ha llegado a considerar como una minoría a quien hay que desecrar y pisotear, recibirán el aval, la aprobación y la vindicación en el santuario celestial. Ruego, hermanos, acerquémonos a la calidad óptima de vida. Y Elena White está sumándole detalles a eso. Hay que conceder a los pulmones 207 la mayor libertad posible. Nada que los apriete y los comprima debe estar dentro de nuestro estilo de vida, dice. Entonces dice que es un problema encorvarse al trabajar, dice ella. En esa posición es imposible respirar hondamente. ¿Cuántas veces nos hemos sentado a leer esto? Y nos ha dado como cierta apatía, ¿verdad? Porque no tiene la profundidad teológica que una mente estructurada y formada académicamente quisiera encontrar. Pero observen hacia dónde se encaminan, ¿no? Hacia dónde se encaminan. Abierta esta discusión, podemos recordar o entender un poco mejor por qué a Dios le ha placido contenerlas todas dentro del ministerio de curación. Luego sigue diciendo allí ese párrafo, la respiración superficial pasará a ser un hábito y los pulmones pierden la facultad de dilatarse porque un órgano que no se ejercita se atrofia por ley natural. Más abajo dice, así se recibirá una cantidad insuficiente de oxígeno. La sangre se moverá perezosamente. ¿Qué entonces con el drenaje linfático y la desintoxicación? ¿Qué entonces con la vitalidad física, hermanos? ¿Qué entonces con el componente psíquico y espiritual del individuo? ¿Y qué entonces con el aparato emocional? ¿Se verá directamente afectado o no? Claro, si la sangre se mueve perezosamente, le da una bulia y una apatía a un individuo, una pereza.
que no quiere sino estar sésil e inmóvil como las esponjas en el mar, quietos, sin hacer nada. La nota sigue diciendo los productos tóxicos del desgaste que deberían ser eliminados quedan dentro del cuerpo y así se corrompe la sangre. No solo pulmones, pero también estómago, hígado y cerebro quedan afectados consecuentemente con lo que acabo de leer de los destellos que nos da la ciencia, mis apreciados hermanos. La piel se pone cetrina, la digestión se retarda, el vaciamiento gástrico es entonces lento y se torna más complejo, y nos tornamos entonces con indigestión, con reflujo, con pérdida de apetito, se acaba la vitalidad, se acaba el color rosado de la piel, no hay deseo de vivir. Caemos en una confusión y en una mediocridad mental y física que deshonran al ser que nos creó. ¿Cuánto se deriva del solo respirar bien? Luego dice, se deprime el corazón, se anula el cerebro, los pensamientos se tornan confusos. Hermano, marca este párrafo, ponle arriba a esta página ojo, vuelve a leer, volvámosla a considerar, pidámosle a Dios perdón por no haber sabido comprender qué es santidad y santificación. Pidámosle a Él que nos enseñe, vamos a pedirle a Él que nos enseñe qué es la plenitud de vida que Él tiene para nosotros. Digámosle que nos hemos contentado con tan poco, cuando en la mente solamente huye el deseo de ser parte integral del remanente de la mujer, pero que no tiene respaldo en las actividades físicas, en la plenitud en ese sentido. Cualitativa y cuantitativamente dejamos entrever una pobreza que dista mucho de ser las características de aquella filosofía que se han trazado para que nosotros podamos ser un pueblo distinto. Pensamientos confusos, espíritu entenebrecido, dice, organismo entero deprimido e inactivo, y ahora sí, necesariamente expuesto a la enfermedad. Ustedes pueden seguir ahondando dentro de este proyecto del Ministerio de Curación y en acápites tan importantes como estos, pero como tenemos la variable del tiempo que se levanta y muchas veces conspira contra nosotros, es bueno entonces dejar este punto hasta ahí. No he sido exhaustivo ni más faltaba. Hay otros aspectos que nos hablan, por ejemplo, de que el aire de dudosa calidad, oigan bien, por ejemplo, en aquellos lugares, ¿no, hermanos? De que haya poca resistencia a enfermedades, a nerviosismo. Pensamos que es solamente el ruido y pensamos que es la contaminación visual que hay en esos lugares, pero ese aire viciado, ¿no? Esos miasmas, que es la palabra que ella utiliza, ese aire poluido, esa lluvia ácida también que acompaña todo esto. Todo ese estrés, hermanos, nos pone nerviosos, poca resistencia a la enfermedad, nos tornamos irritables. Nuestro modelo no era así. Caemos en insomnio, en mala digestión. Mientras que una correcta respiración, Leo, actuará sobre el pensamiento y la voluntad, teniendo un efecto calmante que rebaja la ansiedad y ayuda a tener decisiones calmadas y en paz. ¿Tenía la razón Dios? Se anticipó mediante estas recomendaciones a todos los códigos de la época y aún del modernismo. Estaban todos encaminados a hacer de su nación una nación con gente consistente, compasiva, piadosa, para mostrarle al mundo entero mediante su salud y su testimonio
que Dios habitaba en medio de ellos. Se proponía a Dios traer a 7 hombres para que trabaran del manto de un judío y le dijeran, vamos con vosotros, porque sabemos que Jehová está en medio de ustedes. Parafraseando el último versículo de Zacarías capítulo 8, cuando habían vuelto del exilio, y Dios vuelve a hacer recomendaciones precisas que si no tienen que ver con este aspecto, necesariamente se extrapolan al mismo. Y déjenme considerar la parte final del capítulo, que se encuentra entre la página 208, 209 y finaliza en la 210. Es una apología más, una defensa acerca ahora en este caso, ¿no?, de la mano con lo anterior, a la ventilación dentro de aquellos sitios que sirven no solamente como lugares de reunión, pero también como iglesia, como trabajo y lógicamente como nuestro domicilio. Qué bendición dormir con las ventanas abiertas, ¿no? En estos ambientes donde estamos tal vez lejos de los peligros, donde la única amenaza puede ser una serpiente, ¿no? Podría ser un escorpión, pero lejos de otro tipo de peligros de índole social, como tienen impactada la sociedad hoy, podemos dormir con las ventanas abiertas y una circulación fresca. Nos invita a utilizar muy buenas mantas, muy buenas cobijas. El sueño es plácido, profundo. Los estadios de esta vida onírica entran en lo profundo y tenemos la sensación el día siguiente de haber descansado. Luego escuchamos tan dulce voz que nos invita a levantarnos y a buscarle a Él. Dios mío eres tú. Esta fue la recomendación final en la primera grabación. De madrugada te buscaré, mi carne te anhela, mi alma tiene sed de ti. ¿Hacia dónde se encamina esa persona? ¿A la santidad y a la plenitud? ¿O a la mediocridad y a la confusión? Recapitulando lo que he dicho con respecto a la primera parte de este capítulo de la higiene general, ¿no?, la página 206 y 207, pues sería bueno entonces mencionar nuevamente que un aire de dudosa calidad equivale a poca resistencia a las enfermedades, nerviosismo, irritabilidad, pérdida del sueño, mala digestión, mientras que esta respiración actuaría decididamente, no solamente, hermanos, teniendo un efecto calmante, rebajando la ansiedad, sino que nos ayudaría a tomar decisiones con calma y favorecería así, solamente con una postura y una respiración correcta, tendría implicaciones sobre el pensamiento y la voluntad del individuo. Repito, que éste pueda tomar decisiones en calma. Aquellos ambientes y propuestos, recomendados, casi que probados y soñados por el Señor, hoy nos permiten dormir con las habitaciones sin que ningún peligro que ocasiona un impacto social hoy en día atente contra nuestra integridad. Y ahí descansamos, hermanos. Los estadios más profundos del sueño se consiguen, la lírica es profunda, es consecuente, y obviamente tenemos mayor disposición de levantarnos a buscar a Él. Es una realidad, aquella declaración bíblica con la cual cerramos la primera parte de este Salmo 63:1. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi carne tiene sed de ti, mi alma te anhela. En íntima conexión con todo esto está la parte final del capítulo, que tiene que ver con la ventilación de aquellos lugares, ¿no? Que no solamente van a servir como lugar de trabajo o lugar de adoración, sino que también, hermanos, tienen que servir como lugar donde nosotros vivimos, la ventilación adecuada y también la entrada. Recuerden que estos son los médicos de Dios. Los elementos de la naturaleza son los médicos. El sol no trae el médico.
¿Cuántos procesos infecciosos podrían reducirse a su mínima expresión solamente con la entrada del sol a las habitaciones, con una buena higiene y con una ventilación adecuada? Mis apreciados hermanos, ¿cuánto se ha dicho acerca, ¿no? Como impacto sobre la salud del individuo, como elemento de prevención, para darle estructura a las partes duras de nuestro cuerpo, como por ejemplo los huesos, para evitar la mineralización, la osteoporosis, para evitar inclusive los disparos del sol. Cuando se hablaba acerca del sol, pero también como elemento antiséptico que entra a todos los rincones, y lo que tiene que ver con aquellos seres vivos que pululan en los ambientes húmedos, sucios y fríos, no tendrían lugar, como los mohos. Y siguiendo la recomendación. Y dos cosas para terminar, lo que tiene que ver con la página 209, último párrafo. Escúchenme esto en la parte final. Voy a leer 209, último párrafo. La limpieza escrupulosa es esencial para la salud del cuerpo. Yo tengo que volver a hablar de esto aquí, hermanos, porque me admira mucho que el pueblo de Dios es descuidado con esto. No parecemos ser cabeza. ¿Cómo podemos ser benditos en la ciudad y en el campo cuando nos olvidamos de esto? Cosas tan elementales, hermanos, es que apelan simplemente al sentido común del individuo. La limpieza escrupulosa es esencial para la salud del cuerpo y la mente. El cuerpo elimina continuamente impurezas por conducto de la piel, cuyos millones de poros se obstruyen pronto con la acumulación de desechos si no se la limpia por medio del baño. Agua por dentro y agua por fuera. Quiere evitar un montón de enfermedades, hermanos, levántese y tómese 2 o 3 vasos de agua y usted verá, está haciendo un baño interior a su cuerpo y luego báñese con agua fría o como sea. Ya hoy dicen, las impurezas que debieran evacuarse por la piel sobrecargan los demás órganos de la eliminación. ¿Cuánto deberíamos entonces seguir diciendo con respecto al baño, a la ingesta de agua, al lavarse las manos? Creo que en eso no podemos nosotros cansarnos, ¿no? Y justamente he buscado lo que voy a leer ahora, ¿no? Al respecto. Dice una pobre higiene puede traer consecuencias graves a la salud, ya que puede causar un sinnúmero de enfermedades. ¿De acuerdo? Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, diariamente mueren en el mundo 400 niños debido a enfermedades diarreicas causadas por ese aspecto, hermanos. Simplemente porque no hay agua potable o porque la higiene y lo que tiene que ver con el saneamiento ambiental y toda esta cosa están en tela de juicio. Asimismo, la organización reveló que las enfermedades diarreicas que cobran al año cerca de 600,000 vidas son principalmente la causa de muerte de niños menores de 5 años. Así que la UNICEF ha declarado el 15 de octubre el Día Internacional de lavarse las manos a fin de concientizar sobre la importancia de una buena higiene. Y rápidamente leo, aquí hay 5 enfermedades que se pueden contraer por no lavarse las manos, por no bañarse, etcétera. Miren cuántas impurezas salen a través de los poros, cómo se contamina la ropa, las sábanas, las toallas y todo este asunto. Pero por solamente lo que tiene que ver con las manos, menciono influencia, inclusive H1N1, diarrea, enfermedades respiratorias y enfermedades de transmisión oral fecal, como la hepatitis A. Y está tratando la UNICEF de abanderar una causa y proclamar un día en el mundo entero
el lavatorio de las manos. ¿Quién se anticipó a todas estas recomendaciones? ¿Quién las encaminó para que su pueblo fuese una nación de gente verdaderamente santa y gente representativa de un Dios tan grande, tan limpio y tan puro? Yo diría, hermanos, yo diría desde Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, que en este punto, y con esto concluyo, que en este punto, que tiene que ver con nuestra devoción, y aun cuando te cueste trabajo aceptarlo, con nuestra adoración también. Todo esto tiene que ver con la devoción a Dios y con la adoración a nuestro Padre Celestial. Entonces podríamos completar Mateo 5:8 diciendo, bienaventurados los limpios de manos y de corazón puro, los sanos en su cuerpo, porque ellos verán a Dios. No estoy queriendo decir ni desconocer que en última instancia o en primera instancia la enfermedad es un resultado del pecado. Y aun cuando se sigan muchas de estas recomendaciones, necesariamente el ser humano por procesos degenerativos enfermará y morirá. Pero ¿cuántas medidas para poder entonces que esto no caiga dentro del plano de lo precoz, que no se anticipen? Medidas de prevención entonces ha dejado Dios para que ustedes y yo realmente alcancemos esa condición de vida a la cual Él quiere trasladarnos. Plenitud, hermanos, plenitud, santidad, no mediocridad, adoración y devoción. Que el Señor nos ayude, que el Señor despierte nuestra conciencia, que el Señor nos perdone, que el Señor nos traslade a una experiencia viviente con Él y con su palabra. Gracias te damos, bondadoso Dios, por todo esto. Y permite pues que nuestra alma se incline ante los dichos de Jehová y que nosotros entendamos hoy por hoy que la única manera de rehacer el modelo divino en nuestra vida es comiendo la carne y la sangre del Hijo de Dios, comiendo su palabra, haciéndola nuestra. Que incrustes estos dichos y esta voluntad tuya en nuestra vida y puedan ponerse en ejercicio a través de la instancia de cada son justa para adorarte, bendecir tu nombre. Perdona nuestros pecados y nuestra falta de fe y la pobre oferta que hemos querido brindarte a ti como correspondencia a tanto amor, a tanta sabiduría y a tanta grandeza. Pero ayúdanos, Señor, hoy, en el nombre de Jesús, te lo suplicamos. Amén. Amén. Sí, hermana Reina, pero muy al punto su pregunta en esta mañana. Me encanta ese interrogante porque es verdad, uno no alcanza a penetrar pues todas las mentes, no alcanza uno a discernir qué esté pensando cada uno de los oyentes. Bueno, dos cosas para contestar eso. En primer lugar, lo de la postura es necesario. Dar una estructura anatómica encorvada impide la aireación adecuada de los pulmones, lógicamente de los alvéolos, y luego la oxigenación de la sangre y de los tejidos. Así que la postura, ¿no? La postura es supremamente importante. Número 2, la ropa ceñida, el uso de fajas, digamos de corset y de estas cosas que impiden que haya una expansión de la caja torácica adecuada, también se pueden convertir en algunos de los obstáculos para que haya una aireación adecuada de los sacos pulmonares. Otro aspecto, pues, aquellos lugares donde hay mucha contaminación, sí, son detalles que tienen que ver entonces, pero con respecto
a la respiración como tal, además de la posición y de la ropa. Entonces, permítame decirle a las personas y a usted que la inhalación, o sea, la toma del aire, ojalá se haga de manera profunda. Para esto el ejercicio es vital, porque mientras uno se está ejercitando, entonces al mismo tiempo está tratando de hacer una aireación adecuada y teniendo respiraciones muy profundas, inhalación honda, tratando de asegurar la mayor cantidad posible de aire y de gases, en este caso gases respiratorios como el oxígeno, y luego una exhalación o una expiración, es decir, botar ese aire que trae también sustancias de desecho producto de la respiración celular, como es el dióxido de carbono, que debe entonces ser exhalado. Así que inspiración profunda, retener el aire y luego lanzarlo. Yo diría que en este aspecto, ¿no? Si ustedes me permiten, si no se ha hecho en el pasado, me imagino que ya tuvieron que haberlo hecho. Salud antes de estas emisiones y de este estudio que tenga que ver con la manera de respirar, de pronto presentado por una persona que se encarga de este asunto, puede ser una persona que hace fisioterapia o alguna de estas cosas, ¿no? En esos ramos podría venirnos muy, pero muy bien para tratar entonces de ampliar un poco más lo sencillo que acabo de mencionarle. Dejo esa recomendación y espero que de alguna manera pues esto sirva de orientación para la hermana Reina que ha hecho la pregunta o para cualquiera que en esta hora puede estar también con la misma inquietud. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Un abrazo de un amigo y hermano. Continuemos orando unos por otros, pero también por este proyecto. Tengan un buen día. Que Dios guarde a cada uno de ustedes en esta hora y en el mismo. Dios los bendiga, hermanos.